Muy buenas noches a todos los asistentes a nuestra cuarta sesión del Simposio Veterinario San Javier con el tema de patologías congénitas de columna vertebral en perros. Les recordamos que esta sesión será grabada con el fin de que este video se comparta en días posteriores para que puedan hacer uso de él y visualizarlo nuevamente en caso de que así lo requieran. Lo estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales de Farbet y Hospital Veterinario San Javier. Antes de comenzar, me gustaría iniciar con unos mensajes de nuestros patrocinadores. Difarbet, servir es nuestra misión. Difarvet es una empresa mexicana dedicada a la distribución de productos veterinarios, tales como equipo médico, instrumental, medicamentos, biológicos, entre otros. Esto con la finalidad de proveer a los médicos veterinarios de las herramientas necesarias que les permiten realizar una clínica ética y de mayor profesionalismo, favoreciendo la salud animal en los diferentes segmentos en todas sus áreas. Para nosotros es fundamental brindar un servicio especializado y personalizado que cubra con las necesidades de nuestros clientes, por lo que continuamente nos entrenamos, innovando día con día para ofrecer productos de vanguardia y alta calidad, buscando una mejora continua en nuestro servicio. Permanentemente estamos identificando las necesidades del mercado veterinario para ofrecer las mejores soluciones, por lo que nuestra meta es lograr una salud animal de excelencia que se traduzca en un bienestar para la sociedad, armonía familiar, empresas productivas y altamente competitivas.
Posbiótico Plus, regulador intestinal. Es ideal para usarse antes y después del tratamiento con antibiótico y en cualquier trastorno digestivo. Posbiótico Plus, el plus que tu mascota necesita. Disponible en dos presentaciones, Posbiótico Plus caninos y Posbiótico Plus felinos. Alevet, fuente de energía ATP, suplementos vitamínicos y minerales para complementar una eficiente recuperación en los pacientes. Es ideal para el cuidado en mascotas. Nutraceuticals VetLab, productos que favorecen la estimulación del sistema inmunológico de la mascota, mejorando su salud y bienestar. Nutrición y salud intestinal, mejor calidad de vida. Buenas noches, sean bienvenidos todos nuevamente a esta sesión de nuestro seminario veterinario San Javier. Damos la bienvenida a todos los asistentes y damos la bienvenida también a nuestro ponente, el doctor Alfredo Palomares. Para nosotros es un gusto continuar con esta sesión de nuestro DIFARVED Education Program en línea. El día de hoy es la cuarta sesión de nuestro simposio veterinario San Javier, la cuarta sesión de 5, así que damos la bienvenida al médico veterinario zootecnista Alfredo Palomares. Él es médico veterinario por la Universidad de Guadalajara, cuenta con un posgrado en neurología veterinaria por Vets en Web. También tiene una amplia experiencia enfocada en neurología veterinaria. Tiene un diplomado en análisis clínicos por el Instituto de Capacitación Profesional de Córdoba. Hoy en día es un médico de la red de especialistas del Hospital Veterinario San Javier, enfocado en neurología veterinaria. El día de hoy, el médico veterinario Alfredo Palomares viene a impartirnos un webinar, una sesión del simposio veterinario en patologías congénitas de columna vertebral en perros. Así que sin más que agregar, damos la bienvenida a nuestro ponente. Así que les cedo los micrófonos para que pueda iniciar a compartir pantalla y para que pueda iniciar con esta sesión. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por el recibimiento, por la presentación. Espero que todos se encuentren muy bien. Voy a comenzar a compartir la pantalla y pues como bien habías comentado, vamos a platicar un poquito de lo que son las anomalías o patologías congénitas de columna vertebral, enfocado principalmente a perros. La intención de todo esto pues es conocer un poquito de las alteraciones que pueden ocurrir desde el nacimiento y saber cómo podemos diagnosticar, cómo podemos tratar, qué podemos hacer ante cada tipo de situaciones. Entonces, espero que esta charla sea de su agrado. Cualquier duda, cualquier situación, pues estoy para ayudarles. Entonces, bueno, quise comenzar con una presentación hablando del tema del origen embrionario. Si queremos hablar del tema de enfermedades congénitas o patologías congénitas de la médula espinal o de la columna vertebral, tenemos que platicar un poquito del origen, de dónde proviene la médula espinal. La médula espinal proviene de una estructura llamada neuroectodermo. Prácticamente de la imagen que vemos a la izquierda, nosotros podemos ver esta coloración como amarillenta. Es prácticamente lo que va a formar lo que es la médula espinal. El puntito negro que vemos en la parte de abajo es algo que se llama notocorda. Prácticamente es lo que da como soporte al tema de la médula espinal. Entonces, estas células embrionarias se siguen replicando hasta formar lo que es el canal medular o lo que conocemos, lo que se llama como médula espinal. Prácticamente lo que está como moradito vendrían siendo la formación de los primeros de los ganglios. El tubo neural se forma y por debajo pues continúa lo que es la notocorda. Del lado derecho de su pantalla prácticamente pues es una imagen muy similar. Quise ponerla también porque durante todo este proceso la médula espinal adopta pues diferentes funciones. Hay una parte sensitiva que por lo regular se genera o ayuda o está más bien en la parte dorsal de lo que es la médula espinal y células motoras o núcleos motores que están un poco más en la parte ventral.
Al igual, la imagen que viene a la derecha, en la parte de abajo, pues es muy similar a lo que estamos viendo. Lo que es la cresta neural, el tubo neural, cómo las células embrionarias forman lo que es el canal medular. No vamos a platicar mucho del tema de los núcleos, de lo que es la médula espinal, de lo que está cada estructura, porque bueno, platicaremos más allá más que nada del tema de la anatomía, ¿sale? Del tema de los cuerpos vertebrales. Eh, Hay ciertas razas que tienen predisposiciones a sufrir todo este tipo de situaciones, cuestiones congénitas, no solamente a nivel neurológico, pero bueno, en general, casi todas las razas braquicéfalas, bulldogs, Boston, bulldog francés, inglés, los Cavalier, todo este tipo de razas tienen cierta predisposición a sufrir pues cuestiones genéticas que más adelante lo vamos a valorar. Yo creo que a todos nos ha tocado en la clínica algún paciente que tiene dolor, algún grado de ataxia, debilidad. Entonces, creo que sabemos que cuestiones genéticas muchas veces están asociadas a este tipo de razas. Bueno, quise poner un poquito la cuestión de anatomía. En la parte de arriba, pues prácticamente es un cuerpo vertebral. Recordemos que tenemos algo que se llama procesos o apófisis. La parte de arriba sería lo que es la apófisis espinosa. Por los lados tenemos las apófisis transversas o los procesos transversos, que está unido también por una estructura que se llama lámina. Hay algo también que aquí no se muestra, pero también las vértebras pues tienen procesos articulares en donde abonan con una vértebra más craneal y una más caudal, el pedúnculo también que es prácticamente como la zona media y el tema del cuerpo vertebral que es donde va también el disco de la columna, ¿sale? En la parte de abajo también les agregué una imagen en donde es la parte de la izquierda, pues vemos prácticamente cómo es que los nervios llegan a la médula espinal. Recordar, siempre tiene que haber una parte sensitiva y una parte motora. Prácticamente, pues esto es inervado por los nervios que se ven en esta estructura. Y en la parte derecha de abajo, yo les puse en una vértebra en la cual me gustaría resaltar el tema de las meninges. La parte de azul sería lo que vendría siendo lo que es la dura madre. Por la parte en medio tenemos algo que se llama aracnoides, en donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que es producido a nivel central por los plexos corideos, y lo que recubre de manera más interna la médula espinal es lo que se conoce como pía madre, ¿sale? Es importante conocer también pues el tema de las meninges, porque hay ciertas cuestiones anatómicas o ciertas patologías congénitas que alteran o generan algún daño en estas estructuras, ¿sale? Les puse aquí dos imágenes que son prácticamente de la Universidad de Minnesota, que son de resonancia magnética. Importante, la resonancia es de las cosas más importantes para llegar a un diagnóstico. En la imagen de la izquierda nosotros podemos ver lo que es una columna vertebral cervical, como sus diversas estructuras. No vamos a hablar tanto de la cuestión de la tráquea, esófago, porque bueno, ahorita lo que nos importa es un poquito el tema de la médula espinal. Esta secuencia es una secuencia que se llama sagital T2. Las secuencias sagitales T2 tienen como característica que todo el líquido se ve hiperintenso, se ve blanquecino. Por eso es de que nosotros vemos en los discos de la columna una coloración blanquecina. Recordemos que los discos tienen dos capas, el anillo fibroso y dentro el núcleo pulposo. Si los núcleos pulposos están hidratados o los discos presentan buena hidratación, en este tipo de secuencias lo vemos de coloración blanquecina, ¿sale? Se ve prácticamente lo que es la apófisis espinosa del axis, el atlas, que vendría siendo la primera vértebra, y yo la quise poner también porque quiero que veamos cómo por ventral toda la línea blanquecina pegada al cuerpo vertebral es el líquido cefalorraquídeo. Si se fijan, tenemos una continuidad del líquido cefalorraquídeo tanto por ventral como por dorsal,
La lámina también son esas sombritas que están como por dorsal, estas sombritas como negras, arriba de lo que es la médula espinal. Y bueno, prácticamente si nosotros hiciéramos una resonancia magnética en secuencia sagital T2, tendríamos que observar estas estructuras para poder decir que relativamente todo está bien. Y del lado derecho es un segmento toracolumbar, un poquito más hacia el lumbar, en donde de igual manera pues vemos que puede ser una secuencia por ahí como T2. El líquido se ve hiperintenso, realmente pues le digo, lo pongo para poder tener una imagen también de referencia hacia las patologías que vamos, ¿sale? De igual manera, si tuvieran alguna duda respecto a las imágenes, con todo gusto lo podemos resolver. Recordar, bueno, aquí prácticamente llega hasta T13, aquí viene marcado lo que es L1 y vemos prácticamente hasta L5, ¿va? Entonces, realmente esta es una imagen normal de resonancia magnética, ¿sale? Les digo, la quise poner como referencia, igual si ustedes tienen la oportunidad de meterse a esa página, la verdad es de que es muy buena, viene prácticamente todas las cuestiones por ahí anatómicas y lo pueden tener como referencia. Aquí puse igual una imagen de lo que es la médula espinal, de igual manera, pues para saber qué es lo que podemos ver o qué es lo que realmente nos importa en el tema de neurología. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna alteración en la médula espinal, podemos tener muchas alteraciones en cuestiones motoras, sensitivas, ¿va? Del lado izquierdo también hice igual una resonancia sagital T2, en donde se ve prácticamente una calcificación discal, en donde vemos un proceso degenerativo de lo que es C3, C4. Si se fijan, el disco de la columna no se alcanza a apreciar. Lo puse meramente también como referencia. No vamos a hablar del tema de hernias discales, pero es importante valorar cómo podemos ver la médula espinal. Y de igual manera, en la parte de abajo viene una resonancia sagital T2 lumbosacra, en donde igual vemos también que la médula espinal no tiene ningún tipo de alteración, así como que los cuerpos vertebrales se ven de buena manera, ¿va? En la imagen viene prácticamente el tema de las meninges, los nervios, el ganglio espinal, prácticamente cómo se conforma lo que es la médula espinal, que es un poquito también las imágenes que habíamos visto, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar con una de las patologías, pues creo que son más comunes, que se llaman hemivértebras. Las hemivértebras es un desarrollo incompleto del cuerpo vertebral. Puede provocar cambios posturales, escoliosis, lordosis, cifosis y puede generar inestabilidad y también genera lo que es una mielopatía compresiva. Ojo, no siempre lo puede generar. Hay perritos que tienen hemivértebras, que prácticamente hacemos unas imágenes de resonancia y no encontramos ninguna lesión o alguna mielopatía compresiva, ¿va? Entonces prácticamente aquí puse imágenes de referencia de radiografías, cómo es que nosotros podemos ver prácticamente como si fueran vértebras chiquitas, vértebras en forma de mariposa. Por ahí vemos que no hay una buena continuidad de los cuerpos vertebrales. Prácticamente todo esto es lo que se conoce como hemivértebras. De las razas más afectadas, como les digo, por lo regular siempre están las razas de braquicéfalos, bulldog francés, bulldog inglés, Boston principalmente, ¿sale? Entonces, bueno, estas son otras imágenes ya de resonancia magnética. En la parte de arriba a la izquierda es igual una secuencia T2. Prácticamente del lado izquierdo, si se fijan, nosotros no vemos lo que es el tema de la continuidad. Pareciera también que hay una cifosis en esa zona. No podemos valorar el tema del disco intervertebral. Muchas veces en este tipo de situaciones tenemos pérdida del disco intervertebral y en este caso, bueno, hay una hemivértebra que como tal sí genera una presión en lo que es la médula espinal, pero bueno, es algo que les comento, o sea, muchas veces es de esperarse este tipo de presiones. Del lado derecho, en la parte de arriba es igual una resonancia, en donde vemos también que hay varias hemivértebras, además de alguna presión
o de algunas pequeñas protusiones en lo que es la médula espinal. Esto asociado pues a la misma patología, ¿va? En la parte de abajo, pues bueno, quise poner esta imagen también como referencia. La verdad es de que muchas veces este tipo de situaciones se trata con cuestiones quirúrgicas. Sin embargo, desde mi punto de vista, son cirugías realmente, pues, una, complicadas, otra que tienen, la verdad, muchas cuestiones en cuanto a traumatismos, traumáticas, las cuestiones de recuperación, la verdad, no siempre les va muy bien. Por lo regular, si hay alguna inestabilidad, se intenta con clavos, por ahí con cemento óseo, pero bueno, también el tema de la piel no siempre les va muy bien, porque justamente como se están moviendo, se están desplazando, por lo regular, la verdad, en este tipo de cirugías no les va muy bien, que digamos. Bueno, la doctora Nelly, que es especialista en rehabilitación, me hizo el favor de proporcionarme unos videitos de un pacientito que tenía por ahí mi vértebras. Si se fijan, prácticamente no se puede como incorporar, mueve sus patitas, tiene algo que se llama paraparesia no ambulatoria, tiene movilidad, sin embargo no es capaz de deambular por sí mismo. Lo voy a repetir el video. Entonces, muchas veces ante este tipo de patologías, si tenemos un daño en lo que es la médula espinal, vamos a tener este tipo de pacientitos. Por lo regular, cuestiones de mi vértebras se presentan en regiones toracolumbares. Y el otro videito, bueno, prácticamente pues pensando en el tema de calidad de vida, si se fijan, bueno, ahí están en un proceso de adaptación de su carrito. Entonces, es prácticamente como algo que se puede hacer ante este tipo de lesiones. Como les comentaba, muchas veces una cuestión quirúrgica en el tema de mi vértebras, pues es la verdad complicado. Muchos de estos pacientes pues terminan en rehabilitación, muchas veces con yatitas, o bien son capaces de andar por su propia cuenta, pero con ciertas recaídas. ¿Qué se les maneja? Analgesia, desinflamación, intentando o pensando en que hay algún proceso inflamatorio ahí en la médula espinal. Sin embargo, pues es algo paliativo muchas veces. Bueno, otra patología que llega a ocurrir es algo que se llama divertículos aracnoideos o subaracnoideos. Esto se caracteriza por una acumulación de líquido cefalorraquídeo y una dilatación meningia que provoca una mielopatía comprensiva secundaria, ¿va? ¿Qué es esto? Bueno, recordemos en dónde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Prácticamente es en el espacio aracnoideo. Es prácticamente como una acumulación, como si fuera un pequeño quistecito en la zona aracnoides que genera una presión a nivel medular. En estas imágenes de resonancia, si se fijan en la parte, bueno, la imagen que está en el centro, nosotros por la parte dorsal de la médula espinal vemos una línea blanquecina y llega un punto en donde hay como una gotita de agua, se ensancha esa zona. Eso es lo que se conoce como divertículo subaracnoideo o aracnoideo, ¿va? Entonces, ¿cómo diagnosticamos este tipo de patologías? Idealmente es con un estudio de resonancia magnética. Estas secuencias son una secuencia T2. Recordemos que se va a ver blanquecino el líquido, se ve hiperintenso, y en un corte axial, que es la imagen de la derecha, que es como si nosotros lo viéramos de frente, si se fijan por la parte dorsal, nosotros vemos una coloración hiperintensa, unos cambios de intensidad hiperintensos, en donde hay una presión a nivel de la médula espinal. ¿Qué ocurre en este tipo de casos? Bueno, son cuestiones también genéticas, que muchas veces el tratamiento pues es quirúrgico, se hace lo que es una laminectomía dorsal, durectomía, durotomía. Sin embargo, no siempre, como en todas estas cuestiones congénitas, les va muy bien en el tema de cirugías. Entonces, también en este tipo de casos, muchas veces los pacientes los tratamos de manera paliativa, rehabilitación,
tratamiento, valorando cómo va respondiendo y ya en casos pues donde se requiera la cirugía, pues se realiza, ¿sale? Este es un estudio en el cual nos habla de pacientes que se operaron, 25 PUCs que se operaron de este tipo de patologías, en donde se llega prácticamente a la conclusión que a la larga no les va muy bien y que este tipo de pacientes puede reincidir en cuanto a su signología. Entonces, este estudio pues nos habla un poquito de lo que yo les comentaba. Sí se puede por ahí operar, a lo mejor valorar, pero siendo, o al menos en este estudio, nos demuestra que el pronóstico a largo plazo sigue siendo por ahí reservado. Otra patología que también llega a ocurrir es algo que se llama vértebras en bloque. ¿Qué es esto? Pues como su nombre lo dice, es prácticamente como si tuviéramos todas las vértebras fusionadas, dos o más cuerpos vertebrales con alguna fusión, como se muestra aquí en esta radiografía. Prácticamente L7, L6, L5 tiene esta fusión vertebral en donde no hay un espacio intervertebral, no hay disco de la columna. Y más hacia adelante, en lo que es L3, L4, si se fijan, nosotros podemos ver muy bien a detalle el tema del foramen intervertebral, el tema del espacio del disco intervertebral, y es algo que, pues bueno, también son cuestiones congénitas que realmente en este tipo de casos, en este tipo de patologías, no se describe como algún daño en la médula espinal o en la caudequina, simplemente tiene lo que es las vértebras en bloque, no siempre genera signos neurológicos, ¿sale? Entonces también eso es algo que hay que saber. Bueno, vamos a una malformación que se llama malformación tipo Chiari. Se dice pues que es tipo Chiari porque bueno, este tipo de patologías son descritas o vienen prácticamente de medicina humana y se descubrió que en los perritos también puede llegar a ocurrir. Se caracteriza prácticamente por una obliteración del agujero magno que provoca alteraciones en lo que es el líquido cefalorraquídeo y la formación de siringes intramedulares. Del lado izquierdo, como se muestra en la imagen, de las razas más predisponentes a este tipo de patologías son los Cavalier. Los Cavalier tienen mucha predisposición a sufrir lo que es malformación tipo Chiari, en donde aquí viene prácticamente descrito. O sea, tenemos el tema de una dilatación ventricular, tenemos el cerebelo, que por lo regular en las malformaciones tipo Chiari no siempre ocurre porque hay diferente tipo de clasificaciones. Podemos tener una herniación del cerebelo, podemos tener también la formación de las siringes o lo que también se conoce como siringomielia, que es prácticamente un acúmulo de líquido en lo que es la médula espinal. No se describe como tal un proceso inflamatorio, sino más como un acúmulo de líquido por el tema de presiones del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la imagen de la izquierda, si se fijan, se ve como en rojito, en donde está la letra E, prácticamente son las zonas pues como más afectadas, y en la F, que es donde tiene el siringe o la siringomielia, se ve también como con rojito. Entonces, ¿qué vemos aquí en las imágenes de resonancia? En la imagen que está de resonancia magnética, bueno, se ve que el cerebelo está comenzando con una herniación. No sé si recuerdan la imagen que les había puesto al principio de una resonancia cervical, en donde prácticamente nosotros por dorsal tenemos que ver una línea hiperintensa. Y también a nivel del cerebelo, bueno, debajo del cerebelo está también una cisterna líquido, que es el cuarto ventrículo. Eso tiene que ser una línea como continua. Donde está la flechita blanca se ve prácticamente como corteza del cerebelo, corteza cerebral, material ahí que no debería de estar, y con una estrellita la formación de la siringomielia, ¿sale? Son pacientes que podemos tener varios signos. Muchas veces presentan dolor cervical, pueden llegar a presentar convulsiones por el aumento de presión intracraneal,
presentan una ataxia cerebelar y suelen igual en ocasiones tener ciertos rascados en su cuellito, déficit también propioceptivo, entonces es algo que también pues es importante. Entonces aquí les puse un videíto también de un pacientito que fue diagnosticado con el tema de malformación de tipo Chiari. Si se fijan, tiene una ataxia totalmente cerebelar, en la cual tiene hipermetría, o sea, camina como soldadita, se ve descoordinada. Este paciente presentaba de igual manera dolor cervical, se manejó tratamiento con corticoides, le fue bien un tiempo, pero bueno, llegó un momento en donde sí se complicó toda la situación. Entonces, prácticamente eso es lo que es una malformación de Chiari. Bueno, el doctor Mario, de una clínica que se llama Vital Pets, me compartió su caso, que la verdad es un caso también muy interesante de una leona que justamente tenía por ahí una descoordinación, desorientación hasta cierto punto, chocaba con cosas. A esta leona se le realizó una resonancia magnética. ¿Y qué es lo que vemos? La primera imagen del centro es una imagen de resonancia sagital T1, en donde, igual les comento, las secuencias sagitales T1 tiene como característica que el líquido se ve intenso, se ve de color negro, ¿va? Si vemos un poquito hacia la izquierda, en donde va la zona del cerebro, el hueso occipital se ve prácticamente presionando en lo que es la zona por ahí como del tallo, en la zona eh, del tallo cerebral, en donde se genera todo este siringe, toda esta siringomielia. En la imagen T2, que es la imagen de la derecha, de igual manera nosotros vemos el tema del hueso y si se fijan justo atrás del cerebelo, se ve este piquito. Ese piquito es prácticamente lo que es la malformación. ¿Qué es esto? O sea, la malformación genera una presión, genera el acúmulo de líquido y por ende es un paciente que va a presentar por ahí descoordinación. Este es un video de igual manera que me proporcionó el doctor Mario. Había otro video que estaba justamente con los signos. La verdad no se pudo cargar, no sé por qué razón, pero bueno, esta pacientita de igual manera con tratamiento que le realizó el doctor, sobre todo a base de corticoides, presentó bastante mejoría. O sea, en el video se ve que la leona prácticamente ya está corriendo. Si hubiéramos visto cómo estaba antes, les podría decir que ni siquiera podía caminar de buena manera. Estaba prácticamente como la perrita que yo les había mostrado en el video o en el caso anterior. Y aquí, bueno, vemos que ya coordina, que corre, le fue bastante bien. Me parece que duró varios meses con un tratamiento por ahí de corticoides. Y bueno, ¿qué es lo que hace este tratamiento? Prácticamente intentar bajar el tema de la inflamación. La verdad es un caso que a mí me gusta mucho, que yo admiro, me gusta este tipo de situaciones porque pues son especies también no convencionales y desde el manejo, desde hacer un estudio, implica la verdad muchas cosas. Íbamos a hablar un poquito de perros, pero también saber que hay otras especies que pueden tener este tipo de patologías, ¿sale? Entonces, también agradecerle al doctor Mario, pues, por prestarme su caso para poder exponérselos a ustedes. Bueno, pasamos a otra cuestión también por ahí, importante que suele ocurrir igual en razas braquicéfalas. Braquicéfalos es algo que se llama espina bífida y meningomielocele o meningocele. ¿Qué es esto? La espina bífida es un cierre incompleto o fusión de los arcos vertebrales dorsales. En algunos casos ocurre en asociación con protrusión de las meninges, que es lo que se conoce como meningocele, o de la médula espinal y meninges, que es meningomielocele, a través de un defecto vertebral que se llama espina bífida quística, ¿sale?
Prácticamente es una cuestión de nacimiento que también está descrito en medicina humana, ocurre también en el tema de los perritos. Si se fijan, hay varias clasificaciones de lo que es la espina bífida. Hay algo que se llama espina bífida oculta. Aquí no es como tal que salga el meningocele, que veamos nosotros de manera externa como algún quiste, por así decirlo. Simplemente si ponemos mucho detalle en la imagen, prácticamente la parte dorsal de los cuerpos vertebrales no está formada. Sin embargo, no tenemos ninguna alteración en el tema de las meninges, de la médula espinal. Entonces, esto vendría siendo lo que se conoce como una espina bífida oculta, ¿sale? Un meningocele, como se describe, bueno, aquí ya se ve de manera externa lo que es el meningocele, ¿va? Y un mielomeningocele, como se muestra en esta imagen, si se fijan, toda esta cuestión de las meninges, que aquí lo marcan con una coloración como amarillenta, prácticamente como si fueran estos cablecitos, es lo que se conoce como mielomeningocele, que ahí ya tenemos una alteración también de las meninges, ¿sale? En la imagen que está a la derecha, nosotros vemos prácticamente aquí como si fuera algo como sumido. Eso podría ser lo que se conoce como una espina bífida oculta, ¿sale? Entonces, hay varias situaciones que ocurren en este tipo de casos. Quise poner también esta tablita en donde nos habla un poquito de lo que vemos en el tema de las espinas bífidas. Tenemos una espina bífida oculta, quística y una abierta. Entonces, en la espina bífida oculta prácticamente solamente tenemos alteración de la parte dorsal de las vértebras. No hay como tal alguna otra alteración. En la quística, ahí ya tenemos lo que es lo que yo les comentaba, meningocele o meningomielocele. Normalmente aquí hay una alteración ya de las meninges, hay una alteración en lo que es el canal vertebral y podemos ver aquí también ya muchas alteraciones, muchos signos. En el tema de la abierta prácticamente no tenemos ninguna cuestión vertebral eh, formada por la parte dorsal, ¿sale? Entonces, igual aquí recordar, la cuestión embrionaria también es importante. Prácticamente es como si el ectodermo no se formara de buena manera y por ende tenemos este tipo de alteraciones. Esta imagen de resonancia que está en la parte de arriba, pues es igual, una secuencia T2. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Prácticamente a nivel lumbosacro o en la zona del sacro, por dorsal, si se fijan, es como si la médula espinal se fuera hacia arriba. Esto, pues le digo, es lo que se conoce como meningomielocele. Este tipo de patologías realmente pues nos genera también mucho conflicto en cuanto a los signos. Son perritos o gatitos también, que no es tan común en gatos, que tienen incontinencia urinaria, que todo el rato se están haciendo popó, que pueden presentar signos de motoneurona inferior, meramente por la localización, y la verdad en cuanto a manejo, en cuanto a cuidados, son muchos. Entonces me ha tocado ver casos también de perritos en esta situación, en donde la verdad hasta a los propietarios se les hace muy pesado justamente porque todo el rato se están haciendo pipí, se están haciendo popó, puede presentar esa descoordinación, no siempre les va muy bien con el tratamiento. Entonces, en la imagen de la izquierda, de la parte de abajo, vemos también lo que es el tema de la espina bífida y esta es una imagen quirúrgica en donde se alcanza a apreciar la patología, que es prácticamente como ese cordoncito que está en medio. Si se fijan ahí como que se cortó esa zona y lo que está en medio es lo que se conoce como meningoceles, ¿vale? La imagen de la derecha, en la parte de abajo, es algo que se conoce como raquiquisis.
¿Qué es esto? Aquí tenemos una pérdida total, o más bien no tenemos una formación de la parte dorsal. Prácticamente es como si estuviera toda esta zona abierta. Entonces, este tipo de pacientitos, bueno, también pronósticos muy reservados. La verdad, muchos nacen así desde cachorritos y no les va muy bien por el tema de que como tienes estas estructuras abiertas, son muy probable o es muy probable que tenga también algún proceso infeccioso a nivel central, ¿va? Entonces, este tipo de casos pues también es muy reservado. Y pues bueno, pasamos a otras cuestiones, a otras patologías. Hay algo que se llama vértebras transicionales. ¿Qué es esto? Vértebras con características de otras regiones. Prácticamente es común en algunas razas que en L1 tengamos una costilla extra o un proceso ahí de costilla que es como si fuera prácticamente una vértebra torácica. Entonces, este tipo de patologías adoptan la anatomía de otros cuerpos vertebrales, como se muestra en esta imagen. Si fijan del lado izquierdo de la imagen, no hay ningún tipo de costilla, del lado derecho sí. Este otro tipo de patología se llama lumbarización. Prácticamente es algo también, o sea, las vértebras lumbares adoptan o se unen prácticamente como el sacro, y la otra es algo que se llama sacralización. Es como si hubiera también ahí un proceso de unión en el tema de L7, S1 por el tema de las apófisis transversas. Entonces, prácticamente este tipo de situaciones pueden llegar a ocurrir. Realmente no siempre tenemos signos clínicos, muchas veces sí, igual este tipo de patologías ocurren normalmente en lesiones o en zonas lumbares, ¿va? No ocurren en otro tipo de estructuras. Lo que sí es en T3-L1 tenemos este tipo de vértebras, ¿va? Pero lo que es lumbarización, sacralización, la verdad es de que no siempre genera signos clínicos, puede presentar o no, ¿va? Otra cuestión también que a lo mejor no deriva o no nacen como tal con esta situación, pero sí es algo que está escrito que nos puede detonar algunas cuestiones genéticas, es lo que se llama subluxación aclantoaxial. ¿Qué es esto? Una flexión excesiva de la articulación aclantoaxial causada por un daño articular en C1 y C2, ¿va? Cuando tenemos este tipo de patologías, tenemos una mielopatía también cervical compresiva, tenemos una inestabilidad aclantoaxial. Estas cuestiones congénitas incluyen lo que es aplasia o hipoplasia del diente del axis. ¿Qué es esto? Que no hay una buena formación del diente del axis, conformación anormal de diente con angulación dorsal o fractura de la parte del diente y defectos de los ligamentos de soporte. O sea, que hay ciertas razas también, sobre todo razas pequeñas, chihuahuas, pomeranias, yorkies, que tienden a sufrir este tipo de patologías. En la literatura dice que en las radiografías, si nosotros la tomamos, como se muestra en esta imagen, la cabeza tiene que estar prácticamente en ventroflexión. Obviamente hay que tener muchísimo cuidado. Si es un paciente que sospechamos, difícilmente vamos a tener unas imágenes buenas. ¿Por qué? Porque no vamos a manipular, porque le va a doler, porque vamos a lastimar o porque podemos empeorar el tema neurológico. Pero en la literatura dice que si la abertura entre el atlas y el axis mide más de 3 milímetros, es sospechoso alguna subluxación aclantoaxial. Entonces, importante en sus clínicas, en las radiografías, valorar eso, valorar cuánto mide la abertura, y ya se pueden dar una idea y se pueden orientar un poquito. Ah, sí tiene esta situación. Entonces, este tipo de situaciones, digo, puede ocurrir también por algunos defectos en los ligamentos de soporte, que tiene que existir evidentemente algún tipo de traumatismo, movimiento para poder tener este tipo de patología. Sale en la imagen de la derecha,
es un perrito que prácticamente tiene como un collarín. Hay pues dos opciones, abarcar lo que es desde el tórax hasta lo que vendría siendo su cuello, que normalmente pues les genera una mayor estabilidad en esa zona. O sea, ellos no se pueden mover de buena manera y muchas veces también lo que se hace es poner meramente un collarín. Entonces, depende también del paciente, de qué tan inquieto es, de qué tanto se deje manipular para saber qué es lo que podemos hacer. Ya hay muchas empresas también o varias empresas que se encargan del tema de hacer collarines específicos para perro, que en este tipo de patologías, bueno, se puede realizar. Y bueno, aquí también quise poner algunas imágenes de lo que es el tema de la estabilización. Como tal, pues no vamos a entrar tanto a detalle en técnicas quirúrgicas, simplemente es conocer que ante este tipo de patologías, normalmente cuestiones quirúrgicas se pueden realizar. ¿Qué es esto? Se puede fijar con agujas cruzadas, con clavos, con cerclajes, ya también con placas bloqueadas también se puede hacer. Eh, Obviamente todo depende de temas de presupuesto del paciente, de a qué tanta accesibilidad tenemos ante todo este tipo de situaciones. Yo sé que también el tema de las placas ya se está comenzando a utilizar mucho en veterinaria, sobre todo en este tipo de situaciones, tanto a nivel acrantoaxial como a nivel de estabilizaciones lumbosacras. Entonces, igual contemplarlos, saber que tenemos estas opciones en dado caso de que queramos operar. Y bueno, me parece que ya es la última diapositiva que les iba a presentar. También hay algo que se llama bandas durales, ¿sale? ¿Qué es esto? Son bandas fibrosas que comprimen el espacio subaracnoideo y se asocia por lo regular a malformaciones cráneos-cervicales. Igual, si nosotros valoramos del lado izquierdo está lo que es la corteza cerebral, tenemos la zona del tallo y esta estructura de aquí que genera una presión vendría siendo lo que es una banda dural. Realmente a mí me ha tocado ver varios casos con este tipo de situaciones. Pueden tenerlo y la verdad no tener ningún signo, pero hay casos en donde sí genera cierta presión en la médula espinal, también podemos tener alteraciones por ahí. Digo, este tipo de patologías, este tipo de situaciones nos pueden afectar neurológicamente, hay otras que no, hay otras que están y no tienen ningún signo y hay otras que sí tenemos que hacer algo para intentar pues revertir esa situación. Entonces, prácticamente las bandas durales es esta situación, son bandas fibrosas que nos genera igual una mielopatía compresiva en la médula espinal. ¿En dónde se forma esto o en dónde está esta lesión? En la zona aclantoaxial, ¿sale? Por lo regular. Entonces prácticamente es como de las zonas donde más afecta. Y pues bueno, prácticamente son las patologías que yo quería compartir con ustedes. Son realmente las más comunes a las que nos podemos enfrentar día a día. Este tipo de situaciones, como les dije, ocurre por lo regular en perritos bulldog francés, inglés, Boston, son de las razas que más lo presentan, pueden o no generar signos. Y creo que pues es importante saber el tema de cómo orientar también al dueño, decir, ok, o saber si este tipo de anomalías congénitas realmente nos puede generar un problema o no. Entonces, casi todas las cuestiones de genéticas congénitas necesitamos un estudio de imagen avanzada para poder saber si genera o no un daño a nivel de la médula espinal, ¿va? Entonces, digo, son las patologías más comunes. No sé si alguien tenga alguna duda, si tenga alguna pregunta, si quisieran saber algo más. Tenemos habilitado aquí en el Zoom el apartado de preguntas y respuestas. De igual manera, si alguien tiene alguna pregunta y desea expresarla a viva voz, puede levantar la mano para concederle
el permiso de hablar. Parece que hay una pregunta sobre unos dashcam, no sé si me puedes. Sí, tenemos la pregunta de si en los perros Dachshund, ¿cuáles problemas son los más comunes? Bueno, este tipo de razas de las mielopatías más comunes son cuestiones de hernias discales. Todo este tipo de razas pues tienen también cierta predisposición genética. Hay ciertos genes que están ligados al tema de la hidratación del núcleo pulposo. Entonces, todo este tipo de razas, la verdad, son como de las patologías más comunes. Inclusive puedes hacer hasta una resonancia en un perrito de 1 año, y si no que hasta menos, y ya tienen inclusive una deshidratación discal importante. Entonces, este tipo de razas tiende a sufrir sobre todo de cuestiones de hernias discales, cuestiones genéticas congénitas de nacimiento como tal. La verdad es difícil de encontrar. No me ha tocado a mí ningún tipo de situación así. Me ha tocado más el tema de patologías por hernias discales, que es como lo más común en este tipo de pacientes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer a nuestro ponente? Por aquí, la médico veterinario Luz Aguilar nos comenta que a qué edad se diagnostican regularmente a un paciente. Bueno, si hablamos de cuestiones de patologías congénitas, anomalías congénitas, depende mucho de la situación, pero bueno, en el caso de mi experiencia, normalmente hacemos resonancias a partir de los 3 meses de edad. Como les comentaba, muchas patologías necesitamos estudios de imagen avanzada, al menos que sí viéramos el tema de alguna espina bífida, alguna cuestión así, pues ahí sí diríamos, bueno, pues sí creemos que es esta situación, pero si quisiéramos valorar el tema de imagen, por lo regular, y por lo que tengo también de experiencia el tema de las anestesias, lo que me comentan mis colegas, a partir de los 3 meses de edad se puede anestesiar el paciente para hacer un estudio de imagen avanzada. Hay ciertas patologías en donde es necesario un estudio radiológico, donde, ok, podemos a lo mejor tener un bulldog
un mes, 2 meses, tomamos unas placas, vemos algunas alteraciones, y decimos, bueno, puede ser esta situación. Sin embargo, si quisiéramos valorar neurológicamente al paciente, necesitamos ver una resonancia. ¿Por qué? Porque podemos tener hemivértebras, podemos tener vértebras fusionadas, en mariposa, alguna otra situación, pero si no sabemos qué tanto daño hay en la médula espinal, pues realmente no lo vamos a hacer. También, digo, hay otros estudios y depende mucho de la situación. Por ejemplo, también en las subluxaciones aclantoaxiales se puede optar también ahí por alguna tomografía. O sea, puedes hacer una reconstrucción pensando en algún procedimiento quirúrgico. Entonces, ahí es válido. Ya si queremos valorar otro tipo de situaciones, el estudio de resonancia, pues es un poquito más sensible y válido en el tema diagnóstico, ¿va? Entonces, realmente es como lo que nosotros hacemos. Digo, a partir de esa edad podemos realmente hacer estudios de imagen avanzada. También aquí en la sección de preguntas y respuestas lo felicitan. Muy buena presentación, muy buena información. Muchas felicidades. También el Enrique Ramírez le comenta que fue una excelente plática, que a qué edad empiezan con esas alteraciones. Creo que la pregunta ya se respondió, a no ser que exista otra respuesta. No, me parece que es pues prácticamente como un poquito la misma información, cuidar, valorar también al paciente sobre todo y pues yo trato mucho de orientar también al dueño, de saber lo que le espera en el tema de cuidados, de qué tiene que hacer, es algo que también tenemos que trabajar como médicos veterinarios porque tenemos que informar bien qué es lo que está sucediendo y también localizar o neurolocalizar, porque también sucede de que podemos tener una alteración toracolumbar, checamos sus reflejos, tiene signos de motoneurona superior, hiperreflexia, reflejos flexores presentes, etcétera, y vemos que tienen las radiografías hemivértebras, decimos, bueno, son las hemivértebras, pero si no son las hemivértebras y tiene una hernia discal en otro segmento, eso es también algo que sucede y que tenemos que valorar, porque no siempre estas cuestiones congénitas nos genera un daño neurológico. Puede ser que tenga una hernia discal en otro lado, sin ser algún otro tipo de alteración o algún infarto o alguna otra situación que nosotros diríamos, bueno, en la radiografía se ve esto, pero necesitamos estudios de imagen avanzada. Excelente. También nos preguntan aquí en el chat, Johanan, que sería una buena recomendación limitar de manera profiláctica el ejercicio en estas razas predisponentes, aunque no tengan signología. Sí se puede hacer. La verdad es de que, siendo sinceros, es muy difícil. Y más una, porque son cachorritos. Otra, sabemos cómo son este tipo de razas que quieren estar corriendo, brincando, que por ahí no les importa subir escaleras, bajar. Son razas realmente, pues, activas. Sí se recomendaría, o yo sí le recomendaría a los propietarios, pues, tener cierto cuidado en cuanto a la actividad. Si vemos que a lo mejor va a consulta con nosotros por un tema de debilidad, decimos, bueno, son señales de que algo puede estar ocurriendo. Hay que tener ciertos cuidados para justamente pues evitar que se queden pléjicos, que tengan dolor, que tengan alguna otra situación. Entonces, también importante en todo este tipo de situaciones, muchas veces la rehabilitación les va bastante bien, o sea, les ayuda mucho en el tema de dolor, inflamación. No es como tal quitar la cuestión congénita o la patología, pero es una manera en que nosotros podemos ayudarlos. Sí, disminuir un poco el tema de la actividad, la verdad es imposible, pero si dentro de las posibilidades podemos tener ciertos cuidados y hay una responsabilidad también de los propietarios en el tema de la actividad, creo que se puede lograr una buena calidad de vida. Y les digo, o sea, también hay pacientes que tienen estas cuestiones congénitas,
que nunca tienen ningún problema en su vida y hay otras que sí. Entonces también es algo que tenemos que valorar, ¿va? Pero sí, yo sí les recomendaría, pues hasta cierto punto, evitar sobre todo el estar corriendo, que brinquen a una cama, a un sillón. Si tenemos estas alteraciones, la verdad creo que podemos cuidar muy bien esa manera. Muchísimas gracias, doctor. También nos comentan que ¿cuál es la alteración más común que puede presentar un pug y un bulldog francés? Bueno, igual todas las que mencionamos, este tipo de situaciones llegan a ocurrir. Por lo regular, creo que de las cosas más comunes son cuestiones a nivel estructural de la vértebra o alteraciones de los cuerpos vertebrales. Vértebras en bloque, mariposas, por ahí también hemivértebras, creo que son como de las situaciones, al menos del tema de columna, sí. Si hablamos de algo neurológico, por ejemplo, de los PUCs, pues son predisponentes a cuestiones de encefalitis necrotizantes a nivel central, pero bueno, ese es otro tipo de temas. Hablando de cuestiones de columna, creo que cuestiones eh, estructurales es como de lo más común. Yo digo, es como lo que al menos aunque no tenga ningún signo, si viene por alguna otra situación y toman una radiografía, tal vez hasta se lleven la sorpresa que van a tener ahí alguna alteración en columna. Entonces, digo, sí es algo que también tienen que saber. O sea, creo que son como de las cosas más comunes. Excelente. También nos comenta Teresa Rivera en el chat que una vez realizada la cirugía, en el tema de la dieta, ¿cuál sería la correcta? Mira, normalmente les manejamos dietas hipercalóricas, dietas de recuperación, sobre todo. Por el tema de que creo que lo importante es de que esté comiendo. Valorar también, y eso es algo también importante, si tenemos un paciente que su condición corporal pues está aumentada, que pesa mucho, la verdad ahí también en algún futuro pensar en una dieta por ahí para control de peso. Entonces siempre al principio, inclusive no en temas también de neurología, sino creo que en general, pues lo importante es valorar también ahí que el paciente no se vaya a descompensar. No es como tal que tengamos que dar alguna dieta en específico, gastrointestinal, o por ahí también el tema pues de algún otro tipo de croqueta especializada. La verdad yo no lo veo tanto de esa manera. Creo que se puede complementar la terapéutica con complementos, complejo B, por ahí ginkgo biloba, que todo este tipo de cosas nos ayudan a por ahí intentar regenerar las vainas de mielina, la conducción nerviosa, oxigenación. Entonces creo que sería también por ahí pues como algo alternativo. Muy bien. También nos comenta Abigail Rubio Torres que si la rehabilitación, ¿cuánto tiempo, perdón, se tarda la rehabilitación aproximadamente? Bueno, eso realmente depende mucho de cada paciente, o sea, de lo que yo he platicado también, pues por ahí con los médicos que hacen rehabilitación, con la doctora Nelly, realmente es algo que pues depende de cada paciente tiene su protocolo a seguir. Por lo regular, pues ya van valorando. También nos comentan que si estos casos llegan a presentarse en gatos. Nos comentan también que si estos casos llegan a presentarse en gatos.
El doctor Palomares tuvo algunos problemas con su sesión, pero está ingresando nuevamente. Listo, al doctor Palomares. Listo, perdón, una disculpa, no sé qué sucedió, pero me sacó aquí de la sesión, pero ya estoy aquí de nuevo. Va. Nos preguntaban que para prevenir esas malformaciones con espina bífida, por ejemplo, después que tenemos una hembra gestante de estas razas predispuestas. Pues miren, realmente este tipo de situaciones son muy difíciles de valorar, o sea, sabemos que tienen estas predisposiciones. Como tal, lo más recomendable ante este tipo de cosas es el tema de, pues, valorar el tema de alimentación durante la gestación. Veterinaria, desgraciadamente, no es como que muchas veces podamos valorar al tema de los cachorritos, como en medicina humana, vaya, o sea, si saber desde si nacimiento tenemos alguna alteración o no. Entonces, yo solamente recomendaría en esos casos, pues, el tema de una hembra gestante, mantener con buena alimentación. Puede llegar a suceder, pero puede ser que no, o muchas veces pasa de que si ciertos cachorritos también y que el último tuvo alguna cuestión por ahí congénita, por X situación, tal vez el lugar en donde ocupaba el vientre, el tema de oxigenación, el tema de nutrientes, pero bueno, es algo también a veces difícil de prevenir hasta cierto punto. También nos pregunta Marisa que si se recomienda algún tipo de dieta, nutracéuticos, ácido fólico, complejo B o algo que pueda prevenir desde la gestación problemas en los cachorros. Sí se puede dar, pero creo que independientemente de eso, bueno, como les dije, o sea, siempre en alguna hembra gestante, este tipo de razas, pues valorar también el tema nutricional. Sí es recomendable utilizar multivitamínicos. No es algo como tal que nos diga al 100% que no va a pasar algo, pero sí es parte también por ahí de los protocolos que se pueden hacer en el tema de cuidados. Ahora, el detalle es de que en este tipo de razas realmente nosotros las hicimos así. Entonces, por más que cuidemos este tipo de situaciones, muchas veces ya es algo que está ahí o que puede llegar a presentar, o es lo que les digo. Me pasa mucho también que el último cachorrito que está más pequeño, que tiene ciertas alteraciones, es el que presenta estas cuestiones congénitas, pero sí se puede complementar con una buena dieta, complementos a la hembra gestante para intentar prevenir este tipo de situaciones. Entonces, eh, puede ser que sí nos funcione. La verdad, en el tema de nutrición de las hembras gestantes para prevenir este tipo de cosas, no estoy muy adentrado, pero pues sí lo que sé es de que a pesar de tener todos los cuidados necesarios, pasa. Entonces, el detalle es eso, ya hay una carga genética ahí muy importante. También nos comentan que cuándo estará disponible la grabación del video. Les recordamos que en próximas fechas se estará subiendo a las redes sociales de Difarvet y a las redes sociales de Hospital Veterinario San Javier. Muy seguramente será a partir de la próxima semana para que estén atentos a nuestras redes sociales. Y si ya no existe alguna otra pregunta por parte de los asistentes,
agradecemos su participación, doctor Palomares, y agradecemos la participación de los asistentes a esta cuarta sesión del Simposio Veterinario San Javier. Recordarles que el día de mañana tenemos el cierre de este simposio a la misma hora, a las 8 p.m., para que quienes si desean ingresar, se registren a través también de nuestras redes sociales y puedan participar. No sé si desea agregar algo, doctor Palomares, para Pues comenzar. nada, nada más agradecerle también a Difarbed, al Hospital Veterinario San Javier, por todo este tipo de charlas, también a los médicos por ver este tipo de charlas, este tipo de cosas que la verdad creo que es información muy útil para todos. Aprovechar el tema de que podemos ver una charla en línea, la verdad es muy importante. Y pues como les dije, agradecerle a todos ustedes cualquier cosa que necesiten, igual de neurología, de algún otro tema, con toda confianza nos pueden mandar un correo, marcar algún mensajito. Si los podemos ayudar, si yo los puedo ayudar en el tema neurológico, créanme que lo voy a hacer con muchísimo gusto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza. Les digo también agradecerle pues a todos ustedes y pues espero que nos sigamos escuchando, que sigamos pues, teniendo este tipo de charlas. Entonces, gracias a Diforbet también y a los patrocinadores y a todos ustedes. Entonces, sería todo. Excelente, doctor. Muchas gracias. Les recordamos que tenemos los teléfonos de contacto de Difarbet, MDB y Nutraceuticals del Lab, por si puede su interés alguno de los productos. También compartimos el contacto del médico veterinario zootecnista Daniel Escarlata, nuestro asesor técnico. Sin más que agregar, esta es una despedida y agradecemos su participación. Muchas gracias.